Pero antes que todo, ¿qué tendría que decir yo del diagnóstico? Bueno, según el diccionario de Dorland, se habla de dos palabras claves. El diagnóstico es un arte, el arte de diferenciar una enfermedad de otra. También se dice que es el análisis de las características anatómicas y funcionales y patológicas de un sujeto para precisar su estado de salud o enfermedad. Así entonces, bajo esta norma, nosotros sabemos que la diferencia entre un clínico que evalúa, un profesional clínico, es aquel que se vuelve un artista. Porque ¿qué es un artista? Es aquel que plasma toda su esencia poniendo su corazón, su pasión, le gusta, ama lo que hace. Aquel que sabe observar, que sabe escuchar, que sabe decir para crear un producto final. Y esto es el diagnóstico, que es el punto de partida como el cimiento a un futuro plan de tratamiento. El paciente está demandando mucho esta parte, demanda esa escucha, ese rapport por parte del clínico, que no solo sepa ver y decidir qué hay, sino que sepa explicar, que sepa transmitir el estado que él tiene, que sepa entender lo que el temor con el que él puede ir, para luego tomar decisiones que posiblemente nos encaminen a un tratamiento mucho más con una respuesta mucho más certera y sobre todo que se gane la confianza de su paciente, porque si no está esa confianza, entonces pues realmente no tenemos ese punto de referencia. Dos palabras clave, arte y análisis. Somos artistas y también nos lleva a hacer análisis. Así que para nuestra facultad de odontología del área del grado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, nosotros nos vamos a basar en dos métodos. El método clínico, en donde ponemos todos nuestros 5 sentidos, complementario contra el método radiográfico. Es decir, no me voy a basar en un diagnóstico final periodontal solo con el examen clínico y no lo voy a hacer solo con el examen radiográfico. Necesito de ambos para llegar a un diagnóstico periodontal final. Por supuesto, la enfermedad periodontal está muy íntimamente relacionada con todo el factor sistémico, así que no dudaré en mandar exámenes complementarios o referir a mi paciente con un médico especialista si en mi criterio yo veo la necesidad, ya sea por control o porque yo en los exámenes y en los resultados complementarios que envío sospecho que existe alguna alteración en estos resultados. Entonces, ¿qué tendríamos que decir? Plantearnos un buen diagnóstico periodontal nos lleva también a ejercer un plan de tratamiento que no es más que el resumen enumerado cronológicamente de los procesos terapéuticos previstos que deben realizarse para eliminar la enfermedad dental actual. Es decir, con un diagnóstico certero, me voy a un plan de tratamiento y sé que este plan de tratamiento se lo tengo que plasmar muy en el lenguaje del paciente. Y este plan de tratamiento para elaborar este plan tengo que considerar ciertas variables. Y estas variables son las siguientes. Número uno, la capacidad del profesional. ¿Estoy capacitado para resolver este problema, esta enfermedad periodontal que el paciente trae? ¿O simplemente la remito con el odontólogo especialista que está capacitado en ver este tipo de enfermedades? Pero aún así, yo me siento que no soy capaz de resolverlo, pero a mí me gusta el tema, me gusta la periodoncia, me gusta porque es un caso nuevo. Entonces, nunca faltará, el odontólogo nunca deja de aprender, nunca deja de formarse, se forma perpetuamente todos los días porque todos los días la información fluye, lo científico cambia, varía, hay nuevos planes de tratamiento, hay nuevas alternativas para ofrecerle al paciente. Entonces, yo estoy formándome y capacitándome y nunca dudo de consultar a ese colega especialista para que sea mi guianza. Entonces, ahí yo puedo prestar ese servicio, pero es importante nunca negar por ignorancia el tratamiento al paciente, porque no lo supe, porque no lo evalué, porque no lo diagnostiqué, llegar a que el paciente pues me pase desapercibido la presencia de una enfermedad periodontal. También es importante ver el grado de avance en el que llega el paciente. Es decir, no puedo ofrecer
Un tratamiento igual cuando ya llega en un grado de avance demasiado destructivo, en donde lo único que tal vez puedo ofrecer es extraer las piezas, pero aún así es una ayuda porque estoy eliminando un foco séptico y voy a ayudar a resolver la restauración, la rehabilitación en este paciente, a que el paciente llegue en una etapa en donde todavía la enfermedad se corrige y las piezas se pueden preservar. Pero todo esto también debo explicarlo a mi paciente. Es bien importante establecer las limitantes económicas y ser coherentes en mi plan de tratamiento con la posibilidad económica de cada paciente, sin limitar ese profesionalismo, ¿verdad? Ofrecer al paciente lo mejor, explicarle desde el tratamiento plus ultra al menos, digamos, al más radical, pero aún así siempre hay que explicarle todas las opciones de tratamiento y que el paciente sea libre de elegir lo que a él se le acople. ¿Y qué quiere él? O sea, el paciente está interesado en preservar su dentadura, el paciente está interesado en que a toda costa quiere preservar las piezas que pueda conservar, o simplemente por idiosincrasia el paciente pues no le da importancia a su dentadura. Aún allí está la obligación de nosotros de instruirlo, de educarlo, para eso viene con nosotros. Y si aún después de mi educación, de mi plática, el paciente aún así no le toma importancia, entonces yo ya procedo a hacer con un consentimiento informado, pues definitivamente lo que el paciente al final me lleve a decidir, pero considerando mi profesionalismo, siempre. Esto también va ligado al pronóstico, es decir, es importante establecer el pronóstico general del paciente en cuanto a su periodonto, pero también el pronóstico de las piezas que están presentes en boca. Es decir, un pronóstico bueno va a ser la pieza que se va a preservar en boca con mi tratamiento. Un pronóstico malo, pues es esa pieza que definitivamente ya en el examen diagnóstico, pues puedo decidir que no se va a preservar y que se va a extraer. Y un pronóstico reservado, pues es aquellas piezas dentales en donde todavía yo no puedo decidir si está como en el limbo, si se va a quedar o se va a ir, porque dependo de hacer el tratamiento periodontal para ver cómo evoluciona el caso y así después poder decidir si se queda o no la pieza. Todo esto es importante hacérselo ver al paciente en cuanto a mi comunicación con él. Bueno, así que seguimos. Antes de todo esto, desde que el paciente cruza la puerta, yo aprendo a observar y observo toda su actitud, su emocionalidad, toda su autoestima que trae. Con eso yo ya lo estoy evaluando. Todo lo que me lleva a considerar lo previo al examen clínico es la historia médica, la historia sistémica y su padecimiento actual, su motivo de consulta es tan importante porque es lo que lo lleva a poner los pies en mi consultorio. La historia odontológica me va a decir, bueno, cuál es el cuidado que el paciente le ha dado a través del tiempo a su dentadura, para luego llegar al examen clínico extraoral e intraoral, donde específicamente yo ya lo examino en el sillón dental y me voy hacia lo que es el examen de tejidos blandos, duros y el examen periodontal. Y todo esto pues lo voy complementando con la evaluación radiográfica y pero muy importante, el análisis oclusal, que puede ser básicamente un disparador de la complicación del estado de enfermedad periodontal de mi paciente. De la historia odontológica, pues es importante considerar cuándo fue su última visita al dentista. Hay pacientes que saben que cada 3 meses, cada 6 meses, su visita de mantenimiento, a que llegue un paciente y diga, mire, a mí no me gustan los dentistas y solo voy cuando me duele algo, ¿verdad? Considerar si le da importancia a su higiene bucal, ¿verdad? Si se cepilla, con qué frecuencia, si ya ha utilizado algún recurso de tratamientos ortodónticos previos, significa pues que para tener un tratamiento ortodóntico es un paciente que tuvo que haber sido educado en higiene bucal, o si también él tiene hábitos destructivos, es decir, chupetea a dedo, muerde objetos, abre botellas con los dientes, etcétera. O si también bruxómano, aunque a veces muchas veces no son conscientes de ellos. Y observar los signos y síntomas de su boca, ¿verdad? Lo que él me pueda decir
y lo que yo pueda observar también de él. Veo humanos, pero no veo humanidad. El Principito, una obra maestra de un autor francés, Antoine Saint-Exupéry, perdón por la pronunciación, pero el concepto es esto. Somos profesionales, somos clínicos, debemos ser empáticos y tratar a los pacientes como lo que son, como personas humanas, que llegan con una congoja, con temor, y nosotros debemos abrirles las puertas para que se sientan cómodos, para no hacer magnánima su enfermedad, para que sientan más temor, sino hacerlos ver que siempre hay algo que podemos hacer por ellos y hacerlos sentir queridos, que se sientan con confianza. Así que no perdamos nunca esa humanidad que tanto nos hace falta en esta vida actual. Así que, bueno, el periodonto, cimiento de la salud bucodental, preservarlo, nuestra misión.